Hassari siguió a su bienhechor de las gafas a través de las calles del barrio comercial, luego a lo largo de la avenida Schoenringer y por fin hasta Park Street, la arteria de las tiendas de lujo, de los restaurantes y de las boites. En la parte alta de esta y en las calles cercanas se encontraban varias oficinas. La del número 49 de Randall Street ocupaba un antiguo garaje. Apenas Hassari y el ojeador llegaron a su altura, fueron abordados por un hombre de cara macilenta y con la boca enrojecida por la mixtura de Betel. —¿Venís para la sangre? —preguntó en voz baja. El hombre de las gafas asintió con ese sutil e inimitable balanceo de la cabeza tan propio de los indios. —Entonces seguidme —dijo el desconocido guiñando un ojo—. Sé dónde dan 40 rupias, 5 para mí y el resto para vosotros dos. ¿De acuerdo? El hombre era otro componente del racket y trabajaba por cuenta de un banco de sangre rival que se encontraba 2 calles más lejos. Una muestra ostentaba las iniciales de sus 3 propietarios. La CRC era una de las oficinas más antiguas de Calcuta. Las 10 rupias suplementarias que ofrecían no tenían nada que ver con la generosidad. Extraía a cada donante 300 mililitros en vez de los 250 habituales, aunque añadía a la retribución una prima nada desdeñable para un muerto de hambre, un plátano y 3 galletas azucaradas. Su principal organizador era un hematólogo de fama, el Dr. Rana. También él era una de las piezas del racket. Era director de uno de los bancos de sangre oficiales y no le costaba nada desviar a donantes y a compradores hacia su oficina privada. Nada más fácil, bastaba con hacer saber a los donantes que se presentaban en el banco de sangre oficial que la CRC pagaba mejor. En cuanto a los clientes que acudían para procurarse sangre para una urgencia o en previsión de una operación, el médico les informaba que provisionalmente no había reservas de frasco del grupo sanguíneo deseado y les mandaba a su CRC. Pero tales procedimientos no eran más que inocentes juegos comerciales en comparación con la falta de precauciones médicas que se daba en la mayoría de estas oficinas. La Organización Mundial de la Salud había dictado un cierto número de normas obligadas respecto a los análisis que había que hacer antes de cualquier extracción de sangre con vistas a una transfusión. Análisis sencillos y poco costosos que permitían descubrir, entre otras cosas, la presencia de los virus de la hepatitis B o de enfermedades venéreas. Pero en la CRC, como en la gran mayoría de los bancos de sangre privados, en aquella época se reían de los virus. Solo contaba el rendimiento. Invitaron a Hassari a sentarse en un taburete. Mientras un enfermero le ataba una tira de caucho alrededor del bíceps, otro le clavaba una aguja en la vena en el hueco del codo. Los dos veían manar el líquido rojo con una fascinación que crecía a medida que se llenaba el frasco. Fue la visión de su propia sangre, la idea de que se vaciaba como el odre de un aguador del Barra Bazar, como iba a decir más tarde, o la falta de alimentación. Hassari empezó a ponerse verde, con la mirada vidriosa, sudaba copiosamente mientras temblaba de frío. Las voces de los enfermeros le llegaban como desde muy lejos, en medio de un curioso ruido de campanas. Rodeadas de un halo, divisó las gafas de su bienhechor. Luego notó que 2 manos le sujetaban en el taburete. Por fin nada más. Se había desmayado. El incidente era tan habitual que los enfermeros ni siquiera interrumpieron su trabajo. Todos los días veían a hombres extenuados por las privaciones que se desmayaban al vender su sangre. Si solo hubiera dependido de ellos, hubieran vaciado por completo aquellos cuerpos inertes. Se les pagaba por frascos. Cuando volvió a abrir los ojos, Hassari descubrió encima de él una visión de ensueño, un plátano que le alargaba uno de los hombres de bata blanca. «Toma, mujercita, traga esta fruta. Eso te va a reencarnar en Bing», se burló amablemente el enfermero. Luego sacó del bolsillo un talonario. «¿Cómo te llamas?» El enfermero garrapateó unas palabras y arrancó la hoja. «Firma aquí». Hassari trazó una cruz y se embolsó las 40 rupias, bajo la mirada ávida de los 2 buitres que le habían llevado a aquel lugar. El reparto se haría fuera. De todas formas, el campesino ignoraba que había afirmado haber recibido 45 rupias y no 40. El enfermero también se reservaba así su comisión.
Con la cabeza vacía, titubeando, perdido en aquellos barrios desconocidos para él, Hassari tardó horas en volver a encontrar el trozo de acera donde le esperaban su mujer y sus hijos. De las 17 rupias y media que le habían dejado los ojeadores, decidió gastar 5 para celebrar con los suyos la alegría de aquel dinero ganado en la ciudad inhumana. Compró 1 libra del barfi, el delicioso almendrado bengalí lujosamente envuelto en una fina hoja de papel de plata, y una docena de mansur, unos confites amarillos hechos de harina de garbanzo y de leche azucarada. Más lejos, eligió una veintena de cucuruchos repletos de muri, arroz asado que crujía entre los dientes, a fin de que participaran en la fiesta los vecinos de la acera. Por fin no pudo resistir la tentación de darse un último capricho. Se detuvo ante una de esas innumerables casetas donde unos vendedores impasibles como Budas preparaban pan, una elaborada mezcla para mascar hecha con un poco de nuez de areca finamente troceada, una pizca de tabaco, un poquitín de cal, chutney y cardamomo. Todo ello empaquetado en una hoja de betel hábilmente doblada y cerrada por un clavo de especia. El pan daba energía y sobre todo quitaba el hambre. Cuando Aloca vio a su marido se le encogió el corazón. Dios mío, ha vuelto a beber, pensó. Luego al verle cargado de paquetes temió que hubiese cometido alguna fechoría. Corrió hacia él. Los niños se le adelantaron como unos cachorros saliendo al encuentro del león que regresaba con el cadáver de una gacela. Los niños se repartían ya el almendrado. En la confusión nadie advirtió la pequeña señal roja que Hassari llevaba en el pliegue del codo.